Bueno, y gracias al Instituto por la posibilidad de presentar un avance de mi trabajo que se inscribe dentro del doctorado de arquitectura, actualmente en curso y en elaboración aquí en la UBA, y que es asimismo continuidad y ampliación de una tesis de maestría defendida en la maestría en Historia y Cultura de la Arquitectura de la Ciudad en la Universidad de Itela, cuyos objetivos generales se enfocaban al estudio de los planes y las políticas en materia de vivienda social, junto a la producción de los grandes conjuntos de vivienda entre los años 1965 y 1975, decenio que de una manera coincide con la llegada de la dictadura de Onganía al poder y con el fin del tercer peronismo, y que en cierta forma también estaba asignado aún por la agenda desarrollista, pero donde, según las conclusiones iniciales del primer trabajo, se verificaron reelaboraciones y novedades proyectuales y tecnológicas significativas y diferenciadas de los decenios anteriores. Brevemente, la ponencia de hoy va a estar estructurada en 3 segmentos. El primero trata de las conclusiones más significativas y trascendentes de la tesis de maestría, asociada al concurso Suma 70, la vivienda de interés social. En segundo lugar, y en virtud de la necesidad de ampliar los casos de estudio y de darle densidad a la actual investigación, voy a presentar las primeras aproximaciones al estudio del conjunto Aluar en Puerto Madryn. Y finalmente vamos a dar lugar para unas breves reflexiones sobre los procesos de elaboración proyectual de Solsona, proyectista el estudio del conjunto Aluar. En abril de 1971, en su edición número 36, la revista Suma va a publicar los resultados del concurso Suma 70, la vivienda de interés social, en cuyo jurado participaban Clorindo Testa en representación de las empresas patrocinantes, y con concurso que como única condición o consigna propiciaba que los proyectos incorporados en la competencia brinden los aportes más significativos en materia de vivienda social. Es decir, esto fuera de un programa específico de condiciones, y con la novedad o hecho significativo de que el concurso buscaba premiar y ponderar soluciones y expresiones formales significativas, fuera o alejadas de la esencia quizá de toda producción de vivienda social ligada a la economía o a la racionalidad. Lejos de considerar entonces el concurso como un hecho aislado, el trabajo viene a reconocer y a revelar ciertas categorías que de una manera están pintando un cuadro de época particular a fines de los años 60. En primer lugar, el concurso premia 6 obras, de las cuales rescatamos 5, donde se van a verificar y a condensar estas reelaboraciones y novedades proyectuales que de ya estaban ligadas a los movimientos en el ámbito internacional, le hace Tintin, metabolistas, etcétera, y demás expresiones en Europa que venían de una manera a cuestionar los preceptos más sólidos del llamado movimiento moderno, y que apuntaban a nuevas reflexiones acerca de la vivienda, ligadas a una mayor necesidad de complejidad, de superar estas ideas de estandarización y seriación, de permitir que los conjuntos, al menos de la teoría, cumplan en algún programa una idea de crecimiento, de determinación, de flexibilidad. Todo esto en función de atender nuevas demandas de los usuarios que estaban buscando diferenciar sus células de vivienda
distinguirlas de sus vecinos, encontrar espacios de interacción, entre otras cuestiones. En ese sentido, el concurso va a premiar 6 obras, de las cuales, como dije, rescatamos 5. Las 3 primeras, el conjunto Aedo de Staff, Goldenberg, Weinstein, Krasuk y Bielus, el conjunto San Justo de Solsona y el barrio del Sindicato de Empleados Públicos número 1 de Guerrero, Morini, Rampulia, Urtubey y Pisani en Córdoba, van a estar relacionadas a una idea de implantación en lotes periféricos, con una propuesta extensa y con baja altura y densidad. En el caso de Staff, con unas propuestas de lo que el estudio llamaba 3 tramas o aldeas comunales, tiras bajas que no llegan a intersectarse y que van conformando esos espacios interiores con calles entre sí peatonales. El conjunto San Justo, con la novedad de una gran tira de 200 metros en un sentido megaestructural, sobre la cual se van estructurando otros bloques menores en líneas diagonales. El barrio Cepuno en Córdoba, con una propensión a generar una estructura de mayor complejidad a partir de 25 tipologías distintas de vivienda, de una manera en un sentido contrario a la idea de seriación o racionalidad, también incorporando, por supuesto, novedades tecnológicas y constructivas relacionadas a las nuevas propuestas de vivienda tecnificada masiva, junto a otros 2 complejos en lotes más cercanos a las zonas céntricas, de menores dimensiones, y que promovían una combinación ya de tiras horizontales y de elementos en altura. El conjunto Rioja del equipo de Solsona en Parque Patricios, esta idea de un entramado volumétrico que combina 7 torres junto a puentes que las conectan en los pisos cuartos y undécimo. Y el barrio Santo Domingo de Jaime y Miguel Ángel Roca en la ciudad de Córdoba, con una propuesta también que combinaba elementos horizontales más bajos y verticales. Esta idea casi con referencias metabolistas de un gran tronco en el cual se le insertan cápsulas con una estética ladrillera y con diferentes tonalidades cromáticas para darle diversidad a todo el complejo. De alguna manera, la revista no solo viene a legitimar en sus dictámenes, en sus editoriales, estas nuevas producciones, sino que también, en cierta forma, en un proceso que ya se había iniciado con un concurso en el año 68 para estudiantes de arquitectura, llamado Perspectivas para la Vivienda, va a promover cierta legitimación, o mejor dicho, cierto posicionamiento de unos estudios de arquitectura, Solsona, Staff, los cordobeses en los 2 casos, como portadores de estas novedades. Sí, proceso que se va a complementar con las ediciones especiales para estos mismos estudios y con las publicaciones también particulares sobre vivienda 1 y 2 a principios del 74. Es decir, en ese quinquenio, entre fines de los 60 y el año 74, es donde Suma va a promover este proceso de legitimación de nuevas estrategias y propuestas proyectuales, como así también de institucionalización de estos estudios profesionales. A la vez, y para finalizar en el primer segmento, el concurso no dejaba de revelar el clima denso desde la política y desde el ámbito cultural. Por un lado, promoviendo la agenda del desarrollismo que había impulsado desde los inicios del gobierno de Frondizi distintas normativas del Consejo Nacional de Desarrollo, el Fondo Federal de la Vivienda, particularmente el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia, que paradójicamente habían estado en suspenso hasta la llegada de Onganía, que las materializa y las lleva a la práctica promoviendo distintos conjuntos. Y a la vez también el concurso revela o es elocuente en relación no solamente a lo cualitativo y a lo cuantitativo de la producción de obras, sino a todo este ámbito denso de circulación de conceptos, imágenes, y una industria cultural que había promovido distintas
editoriales y publicaciones acerca de las novedades en el ámbito disciplinar. Como decía, entonces, en la necesidad de empezar a amplificar el estudio e incorporar nuevos casos, me pareció que era emblemático y en cierta forma seductor el caso del conjunto Aluar en Puerto Madryn, porque de una manera condensaba, en primer lugar, el ideario desarrollista de integrar las fuerzas de la economía, de diversificar la producción, de incorporar capitales nacionales y extranjeros para superar los estadios anteriores de las políticas de sustitución de importaciones, con énfasis en, por supuesto, las industrias pesadas, y con el impulso a los polos de desarrollo y a la incorporación de estas industrias en el interior del país, en este caso con leyes y disposiciones que surgen de la Ley 14.780 del año 58, que promueven la inserción de industrias en el sur del país y que dan impulso a la implantación de una planta de producción de aluminio primario en el país, para lo cual también se van a integrar una represa hidroeléctrica en Futaleufú, se va a promover en la ciudad de Madrid un puerto de aguas profundas, y por supuesto con todo este desarrollo va a ser necesario la incorporación de un conjunto de viviendas para 5.000 operarios técnicos y profesionales, trabajadores de la misma planta, que duplicaba la población de ese entonces de Madryn, ¿sí? Un poblado del Atlántico de la provincia de Chubut. En ese sentido, el caso Aluar también va a verificar o proponer un proceso, diría, extremo o radical desde lo proyectual. La idea de Solsona, que es contratado por el ingeniero Madanes, el presidente de Aluar, en principio para realizar un proyecto de características tradicionales de almacenamiento y viviendas sobre lote propio, y que el estudio contradice con esta propuesta de cintas que iban articulando bloques de vivienda en forma de octógonos que se van abriendo y que de una manera en un momento se desentienden de esa figura inicial para como una metáfora hacia el posible crecimiento o indeterminación, y propuesta de una manera también está en línea con la esencia del estudio de promover expresiones de fuerte raíz gestual, esta idea, digamos, de partido fuerte que, según la visión de Fernando Aliata, que tomamos como referente en el estudio, se complementa con una organización de programa relacionada a una idea más sistémica, que en principio podría parecer algo contradictoria, pero que se complementa para encontrar una idea de partido, es decir, una fuerte impronta gestual, esta idea de los octógonos abiertos, con una organización de partes relacionadas al todo según este pensamiento sistémico. La idea de Solsona, por supuesto, que también iba en línea a estas propuestas de ciudades alternativas, con los agregados de las condiciones del lugar, fuertes vientos, infraestructura deficiente y mano de obra no calificada, a lo que se le suma el agregado de necesariamente promover un conjunto que tenga las novedades tecnológicas asociadas a una planta de producción de aluminio, ¿sí? Que se realiza con un sistema Autinol francés de moldeado de hormigón continuo, con moldes prefabricados en la misma planta de Aluar. Como decía, el proyecto, estos son elaboraciones en conjunto con alumnos pasantes que se sumaron al proyecto. El proyecto se va estructurando en función de esas unidades bloques de 40 viviendas que se articulan en los dos sistemas, un sistema mayor de 5 unidades,
una calle sobrelevada peatonal y un sistema menor de 3 niveles con unidades en una planta y en dúplex, que van incorporando elementos que el estudio va a desarrollar en otras producciones, como no solamente como la calle interna, esta idea de 2 sistemas, uno más elevado y otro de menor altura, sino también una calle vehicular que parte todo el conjunto en 2 y que confluye en un centro comunitario y de equipamiento y servicios para todo el organismo, pensado, estas mismas palabras de Solsona, como una estructura de visión o de orientación introspectiva, ¿sí? En cierta forma desentendiéndose de la estructura aún no consolidada de la ciudad de Madryn. Asimismo también se planteaba una propuesta con distintas tipologías en función también de que las células de vivienda sean diferenciadas y se cree un organismo de cierta complejidad más allá de toda la organización de estas cintas que se van desplegando. Finalmente, y como reflexiones en la elaboración, es particular que el estudio haya dejado la propuesta premiada en el concurso Suma 70, la del conjunto San Justo, de esa tira de 200 metros a la cual se estructuraban los otros bloques, y que se ha conformado contrariamente un patrón conformado por estos octógonos que en distintos casos se rearman en 2 sistemas de mayor y menor altura y que los replicaron en Piedrabuena y en el proyecto de Chacas de Saavedra, que no se construyó en el lote donde hoy está el Parque de Sarmiento, frente a la General Paz, en distintas escalas, en la escala de Madryn para 5.000 habitantes, en la de Piedrabuena para 20.000 y en Chacas de Saavedra en un proyecto megaestructural para 60.000 habitantes. En el caso de Piedrabuena y de Saavedra se verifican esta idea de 7 cuerpos octogonales con nuevamente la calle central vehicular, el espacio central cívico comunitario y las diferencias en alturas de los 2 sistemas. De una manera también esto marca estos 2 proyectos junto al de Benavides para 100.000 personas, también inconcluso o no realizado, para marcar también el fin de estas megas producciones, estos megaproyectos, con el ocaso del tercer gobierno peronista y también en sintonía con lo que sucedía en el ámbito no solamente nacional, sino internacional. Bien, eso es todo. Bueno, agradezco como siempre, es un placer estar acá hoy en los distintos formatos de las sesiones del instituto. Hoy es la más dura, la más académica, y por supuesto a Lucas le agradezco que me invite a conversar una vez más de las largas y bien intensas conversaciones de tanto tiempo y tan ricas que hemos tenido a lo largo de su proceso de formación. En realidad a mí me gustan estas presentaciones así in progress, como dicen los norteamericanos, de comienzos de armado de una tesis, en este caso, por supuesto, doctoral, y miré el trabajo desde ese lugar y me pareció que es una ocasión y un ámbito interesante para conversar cuestiones que hacen a eso, ¿no? A la construcción de una hipótesis, a la construcción de elementos de reunión de los materiales, para armar, definitiva, preguntas interesantes, construir problemas, ver cuestiones a través de los temas de estudio que es un poco lo que entiendo que hacemos o intentamos hacer los historiadores de arquitectura, ¿no? ¿Qué nos puede aportar la cultura material y particularmente la producida desde el campo
de la arquitectura y la ciudad, digamos así, que puede aportar a un conocimiento general más amplio. Así que más de mis comentarios apuntan a la construcción del trabajo, ¿no? o a eso, ¿no? Al formato de una tesis doctoral en curso, ¿no? En ese sentido, bueno, no sé en qué, estás en una etapa bien preliminar, por eso sigo esperando, o sea, espero que en un tiempo razonable aparezca la hipótesis, que bueno, para eso están estas cosas, para ver cuál va a ser la pregunta, no es que uno empiece jamás, es decir, si uno empieza una tesis con una pregunta, seguro que hay que cambiarla, ¿no? Entonces, bueno, la primera cuestión, ese título, que en esta presentación, que se nota que es un trabajo de reunir algunas más preguntas o juntar algunos materiales para interpelar, en esta presentación puntualmente no está recogido, digamos, no hay una promesa de la relación entre políticas y utopías urbanas, pero bueno, que es una promesa muy atractiva y que me parece que es un camino muy apropiado para abordar un campo que no está muy claro tampoco, ¿no? La segunda cuestión y que no está explicada acá es por qué Suma y por qué Aluar y sobre esta cuestión de políticas y utopías urbanas cuando el desarrollo va transitando en realidad, picoteando algunas cuestiones que son las que dejan con ganas de ver cómo sigue esta novela, como claramente el debate sobre qué es la vivienda de interés social y todo ese abanico, esa discusión tan intensa, y si efectivamente Aluar y Solsona en particular, y Madanes en particular, y Barzazki en particular, todos los actores realmente tenían algún tipo de preocupación de interés social en este emprendimiento. Eso es una pregunta que se vincula con el caso Aluar en particular, que por ahí en unos minutos volvemos a hacer, ¿no? Bueno, la otra cuestión, en términos ya de una construcción de la tesis doctoral, me parece que ya a esta altura el tema de la periodización y en un trabajo tan concentrado tiene que ser mucho más riguroso. No existe más el concepto de década. ¿Qué es la década del 50 en la Argentina? Por lo menos son 2 o 3. ¿Qué es la década del 60? Está todo partido, digamos, estamos partidos por episodios que dan volantazos muy fuertes, ¿no? Porque si hay una generalización de década, te tira para abajo, es decir, te homogeneiza toda la mirada, y más en unos vaivenes tan fuertes, tan violentos y tan cambiantes. La otra categoría que tira para abajo en los términos en que está acá planteado es la de desarrollismo, porque no hay un desarrollismo, no hay una continuidad de las ideas desarrollistas desde el inicio en el gobierno peronista hasta este momento, que son los últimos coletazos, y que van a estar, digamos, por lo menos, digamos, uno puede identificar 4, pero hay muchas más líneas, digamos. Propiamente dentro de la propia CEPAL hay contradicciones, están los que por supuesto confiaban y apostaban a la inyección de capitales extranjeros, y está la famosa ley que incluso ya viene desde el final del peronismo, o sea, la participación directa, los que desde la línea más nacionalista y más conservadora en esos términos, más antiimperialista en ese discurso anterior, planteaban no, tienen que ser los capitales nacionales. Después están los mixtos, que le viene bien todo, y después está ese conjunto de empresas que entienden otro perfil, que no tiene que ver con esa proveniencia, sino con esta asociación Estado-empresa, al haberse corrido las oficinas de Estado, al no estar más el MOP, al no estar, es decir, cuando se abre eso, que se abrió bastante antes. Entonces, me parece que dilucidar para vos ese trabajo fino de dónde están parados cada uno de los actores, nos cambia de vuelta, empezamos a mirar de vuelta. ¿Qué hace Solsona metido ahí? ¿Qué hace cada uno? Desde dónde están pensando
un factor central en este caso que estás tomando, que es claramente el aluminio, ¿no? Que es justamente esa representación o una de las tantas empresas de Estado que también hay que datar, ¿no? Toda esa creación de empresas de Estado mixtas con capitales extranjeros o nacionales o pseudonacionales, etcétera, que se van armando, y por supuesto la tensión. ¿Y qué quiere decir eso en el gobierno, en esto además tan sesgado y tan particularizados gobiernos militares, ¿no? La cosa empieza con uno, sigue con el otro, cómo es ese hilado fino, me parece que le va a dar una riqueza importante. Bueno, en alguna parte por ahí os pone, dice numerosos, acá en la introducción, ¿no? Leo una frase que decís, yo lo que apunto es que ya hay que bajar este nivel de generalidad, ¿no? Que no, por ejemplo, dice, en el periodo que son genéricos, son décadas, que no sabemos muy bien, signado por el pensamiento desarrollista, que ya hemos comentado eso, de creciente densidad política y revisión de los cánones del llamado movimiento moderno. Eso también es una generalidad que es necesario precisar, ¿no? Ya partir de algún tipo de precisión o crítica de esas cuestiones. Porque hay muchas continuidades con eso que se supone que se está criticando. No es un corte abrupto. La sistematización, la repetibilidad, la serie, siguen muy fuertes en la teoría del sistema. Entonces, encontrar cuáles son las críticas a aquellas cuestiones y de qué parte del debate internacional promueve. Y después dice, fueron promovidos, aparentemente por el Estado, no ya me perdí, numerosos programas estatales que direccionaron el camino de la disciplina arquitectónica hacia el campo de lo... Bueno, da un determinismo, digamos, un poco que me gustaría por lo menos fundamentarlo, o como dice Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no te gusta rápidamente tengo otro. Para mí es un lema, yo soy marxista en ese sentido. Bueno, después planteas el protagonismo de una industria cultural, y ahí solo, así, acá mostraste como un sesgo, y si hay una acción o una promoción que vos estás planteando que tiene que ver con el Estado, ¿qué es esa industria cultural? No es simplemente unas revistas. ¿Qué es Suma? ¿Qué significa Suma en este momento de los 70, 71, digamos desde el 69, ¿no? ¿Qué tipo de empresa es Suma? ¿Y quién la conforma? ¿Y por qué se les ocurre regalar premios? Es decir, ¿qué se arrogan? ¿Quiénes son? Sería interesante plantear eso, porque incluso está como en la redacción, probablemente, y porque es un documento de trabajo, se iguala el concurso Suma a un llamado de concursos. Uno lee el concurso, y más en el ámbito de estos temas, y tenés que pensar si es un concurso para hacer proyectos o un concurso para dar premios. Son dos mundos diferentes. Los premios yo se los doy a él, el otro tiene cara linda, es decir, los premios tienen un criterio que en este sentido evidentemente tienen una ambición empresarial, publicitaria, de inserción en este mercado espectacular, en donde la industria de la construcción, en el campo de esta ya casi final promoción industrial de esas políticas empezadas en los 50, al fin del peronismo, todavía son los últimos esfuerzos por industrializar, digamos, sin democracia, sin industrializar, además con este sesgo militarista, ¿no? Porque no hay que olvidarse que Aluar y el aluminio y todo el conglomerado va a estar vinculado fuertemente por la industria de los aviones, ¿no? Eso los aviones, no solo la aviación civil, sino claramente también el impulso, o sea, encontrar que lo más moderno en armamento va a pasar por allí. Entonces ahí la cosa es como más grande. Yo por eso vuelvo en ese debate
¿Qué es el interés social de Aluar? ¿Son comparables con las viviendas llamadas interés social en metraje, en Concepción, etc.? Es lo mismo decir que Aluar, ¿qué tomó, no? de la reflexión sobre Aluar con un comitente que es Madanes, a un comitente que es un Estado militar o a un comitente que es un Estado democrático, digamos. Todas esas coordenadas no dan lo mismo, ¿no? Y eso me parece que ahí es como que si esto lo interpelamos para atrás, es un trabajo extremadamente rico. La otra cuestión, bueno, esto es lo que estoy marcando, cómo pensar este análisis fuera de la política, esto es lo que estamos diciendo, me parece que esa relación hay que ponerla. Aluar es una empresa privada, digamos, y esto entra en ese formato de estos empresarios que se asocian con el Estado, ¿no? Entonces, ese perfil requiere abordar una bibliografía especializada sobre este periodo tan fuerte en el Estado-empresa, ¿no? Las empresas que se constituyen a partir de estas opciones. Yo qué sé, hay muchísimos emprendimientos y donde quizás, ¿por qué el Estado, que por ser una industria estratégica, se mete, digamos, a regular? Obviamente, porque entre las propuestas para Aluar, no para el barrio, porque no hay un concurso para Aluar, ¿por qué gana este grupo? ¿No? Y ahí está la interna, gana este grupo porque en apariencia tienen buena parte de capitales, entre comillas, nacionales. Entonces ahí uno ve esas internas, que después ya hay trabajos de historiadores económicos muy rigurosos que, bueno, está claro que no son esa pureza de raza, digamos, no. Entonces, Solsona como asesor y como contratado de Madanes, luego, digamos, puesto como asesor de Barsaski cuando se arma la planta, digamos, es otro Solsona, ¿no? Es decir, y la otra cuestión es poner en horizontal, no recortar solo esta participación que es todo lo que está haciendo Solsona y en la oficina en ese momento. Porque también ese juego del nombre de Solsona separado, que es una estrategia muy, muy productiva en términos de instalación de la oficina, no funciona ni siquiera, al día de hoy ya no te podría decir, pero que son un equipo, ¿no? Que se reparten quién es el vocero, eso es otra cuestión. Y las inquietudes personales también. Bueno, la otra cuestión es ya entrando a a la caracterización o a la discusión, avísame, a la descripción arquitectónica, que me parece que habría que replantearla desde estas coordenadas, empezar de vuelta, ¿no? ¿Quién es el comitente? ¿Cómo se gesta? ¿Por qué está el apuro como condición? ¿Cuál es el apuro? ¿Es un apuro político? ¿Es un apuro, evidentemente es político? En fin, las decisiones sobre el sitio, toda esa discusión y por qué un proyecto de larga duración se logra consumar en ese momento. Y por eso esas condiciones de posibilidad que hacen que las cosas sucedan, creo que ahí es donde uno tiene que meterse, ¿no? Pero en la descripción particular hay 2 o 3 cosas que me parecerían de gran interés y que no están trabajadas en general. Que este es el gran momento de la aparición. En este momento me refiero, sí, en términos del debate internacional, digamos, desde Rossi, si querés, para acá, por ponerle alguna cosa, pero si no Eisenman, o digamos, en términos generales, en esa crítica a ciertas falencias de la representación urbana que puede introducir la arquitectura, es el gran momento del triunfo, digamos, o de la posibilidad de que la forma y por lo tanto la morfología se constituya en una disciplina que arrasó y se metió desplazando al modelo bauhausiano de visión, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un aspecto, que es ¿qué lugar ocupa la forma, teniendo el aval de Banham, que decía, bueno, ahora con la que lo dice al final
la arquitectura del entorno bien climatizado, termina el libro diciendo, bueno, ahora la tecnología nos resuelve todos los problemas de los que se ocupaban los modernos, del parasol, todo eso, ya no hace falta nada de eso, porque enchufo unos cuantos aparatos y lo resuelvo con una ilusión de una energía eterna, entonces esto da carta blanca, como dice él, a la forma. Y efectivamente es un fenómeno que sucedió. ¿Qué está pasando acá cuando empieza a aparecer la aceptación de la crisis del petróleo, ¿no? Por eso, ahí hay una cronología muy fina. Esta propuesta del 71, que es donde está apareciendo todo el discurso ecológico, empieza la crítica al petróleo, etcétera, que se va a declarar públicamente en el 73, pero que ya hay muchos atisbos, incluso desde Estados Unidos, básicamente, ¿no? Entonces, por un lado esa cuestión de la morfología y la fuerza de la forma, dando por soporte una industria de la construcción que me podría resolver una voluntad de forma. Se suma a muchas cuestiones, hay una necesidad de una voluntad de forma. Por eso ahí yo digo, ¿qué pasa con este pensamiento de la forma? Y esta, yo te diría, quizás más que una opinión, no lo puedo todavía aseverar, una especie de exageración de adjudicarle tanta creatividad a Solsona, ¿no? que tienen la creatividad de Clorindo, la creatividad de Solsona, la creatividad de este momento. No sé cuánto hay de eso, está todo ese tema de que la invención justamente, o la creatividad, es decir, el sesgo particular, es el salvataje de la anomia, etcétera. Pero es una discusión que también le daría mucho más sentido a esto. La otra categoría que me parece que hay que repasar urgente y que yo la descartaría, pero también es más una cuestión de gustos, es la de megaestructura. Tu querida directora, hemos discutido y me parece una discusión que habría que o resolverla en tu tesis, resolvernos un problema. Porque una cosa es megaestructura y el concepto, digamos, mucho más desde la historia de las teorías, inducido de lo que supone la megaestructura, del Fanpala, desde la formulación de Banham, y la otra es los megaproyectos, que tiene que ver más con ese supuesto metabolismo, arquitectura. Entonces se van confundiendo las palabras y se mezcla, se pone un cóctel, un poquito de Mackie, un poquito de Collective Form, un poquito de Banham y un poquito de no sé qué, y todo parece ser lo mismo. Y acá estás, justamente, esto es fantástico para dilucidar, sobre todo porque eran discusiones muy fuertes adentro bueno, no en estos momentos adentro de la escuela, pero sí mucho antes y sobre todo inmediatamente después, ¿no? De todos estas oficinas o estos protagonistas que están pensando estos temas. Bueno, y no sé, hay algunas cosas más que realmente me resulta muy atractivo seguir por dónde va a ir esto y ampliar la bibliografía. Me parece que ya esta bibliografía es como sumamente básica, trabajo sobre este tema del desarrollismo los últimos 10, 15 años, hasta hay publicaciones sistemáticas, las del IDES, hay un equipo que se llama Estudios Sociales del Estado, en el que está, entre otros, Anaí, que está en el IDES también, los trabajos de Tulchi, los trabajos de Claudio Bellini, Catherine Sickin, digamos, hay un conjunto de estudios de los últimos años que te pueden correr rápidamente de esto, con lo cual sin duda hay que empezar, no puede no estar esto, ¿no? Pero que ya habría que... y la última acotación en esa misma dirección es que todo todavía está muy pegado muy acrítico y muy deshistorizado de la voz de los protagonistas. Seguimos escuchando a Solsona hablar de su obra. ¿No? Necesitamos voces críticas, armar la discusión en época, es decir, en la coyuntura, no en época, ¿no? Esa es otra cosa que decir que Suma es una pintura de época también es una visión muy del zeitgeist que ya fue en términos historiográficos, ¿no? Es un sesgo particular intencionado Suma y rápidamente hay que buscar contra qué se recorta Suma, qué es lo que quiere desterrar, sobre qué se quiere imponer,
cuál es esa trama mucho más desordenada y hasta violenta, de bandos incluso intradisciplinares y por supuesto políticos, ¿no? Bueno, está ahí más o menos. Bueno, primero quería mencionar la satisfacción de estar de vuelta en un seminario de crítica, agradecer al Instituto, a Rodolfo, a Mario y a Lucas por invitarme y señalar eso, bueno, la satisfacción de poder comentar una vez más un trabajo. En el trabajo de Lucas, en el primer párrafo, menciona su tesis de maestría terminada, la tesis de doctorado en curso, ¿no? Y este trabajo como a caballo entre la tesis de maestría y la tesis de doctorado, y me parece que la lectura del trabajo señala eso, ¿no? Me parece que se trata de un trabajo donde se lee claramente el conocimiento del tema, ¿no? el grado de reflexión sobre el tema y la profundidad. A continuación señalas que el trabajo tiene 3 segmentos en su estructura, ¿no? La publicación de los resultados del concurso que organiza Summa, el análisis de un caso, ¿no? que no pertenece a ese concurso, que es el de Alvar, y un tercer fragmento donde hablas de las reflexiones y las hipótesis sobre el tema. Yo un poco coincidiendo con algunas de las cosas que decía Claudia, lo primero que me llama la atención del trabajo es como este solapamiento entre la realidad del tema de la vivienda social en la Argentina en la década del 60 y parte del 70, y por otro lado esa ventana tan acotada del concurso organizado por la revista Summa. Y me parece que en el trabajo hay momentos en que se confunde como que los resultados del concurso de Summa son la radiografía de lo que está pasando con el tema de la vivienda social en la Argentina. Yo quería señalar al pasar nada más algo que me llamó mucho la atención. Yo fui a ver la revista Summa y al menos en el ejemplar que tienen en el SCA dice que es del año 70 ese número de la revista Summa. Y vos decís que es del 71 y entré en internet y todas las páginas de internet dicen que es del 71. ¿Será que el ejemplar de la revista Summa está equivocado? Es llamativo, ¿no? Sí. Porque ellos inclusive después en la editorial dicen que los resultados, la premiación del concurso va a ser expuesta en la Sociedad Central de Arquitectos, creo que en mayo del 71, con lo cual coincidiría que es del 71, pero en la revista dice que es del 70, no sé, ¿nunca te llamó atención? Me pareció rarísimo eso, pero bueno. El número ahí dice que es acá dice el número 36 y dice abril del 70. Ajá. Sí, pero rarísimo. Bueno, no importa. Una reflexión me llamó la atención. Bueno, ya que vamos al tema de las precisiones, hay otro tema, que es que vos nombrás Rioja, que es uno de los premiados del concurso, que la formación de Rioja y la formación profesional de Alvar no es la misma. En Rioja está Perchesky todavía y en Alvar ya no. Pero bueno, un dato de precisión histórica. Bueno, yo leyendo el trabajo encontré que, esto que decía antes, ¿no? En el trabajo no aparece esta definición del concurso de Summa, ¿no? Esta idea de decir, bueno, Summa propone esta ventana desde donde observar el tema de la vivienda social. Pero rastreando en tu trabajo hay como 8 condiciones u 8 definiciones de ese concurso que a mí me parece que organizan 3 paquetes temáticos diferentes. Hay un primero donde decís que el concurso de Summa es una elocuente pintura de época, decís que el concurso es revelador de una escena compleja e inédita en el campo disciplinar en la Argentina, que da cuenta del extenso debate sobre el tema y que da cuenta de la vasta producción del periodo en materia de vivienda de interés social. A mí me parece que ese tipo de consideraciones llevan a reflexionar acerca de la naturaleza de ese concurso, ¿no? Este número de Summa se publica una editorial, y publican los 6 premios, 2 menciones, y después hay 18 proyectos más, que si uno suma todo da 26, y ellos dicen ahí en la editorial que
se presentan 26 proyectos al concurso. En ningún momento dicen que estos son los 26 que se presentan, pero es para suponer que sí lo son. Ahora, por lo que dice acá en la editorial, ese concurso es de presentación libre. O sea, cualquiera que tuviese un proyecto enmarcado dentro del tema de la vivienda de interés social, iba y podía presentarlo. Con lo cual, eso genera una dispersión bastante importante, ¿no? Porque por un lado hay proyectos de barrios construidos, hay algunos que son planteos teóricos, ¿no? Como dos que hay de Ruiz Guiñazú, uno que merece una mención y otros que no, que tienen que ver con planteos de prototipos de vivienda industrializada. Y por otro lado, en la editorial dicen que el concurso está dividido en 2 categorías y 3 subcategorías. Las 2 categorías son obras y proyectos, y las subcategorías son 3 alternativas de altura. Ahora, en la editorial dice también que el jurado abandona esa categorización, justamente porque la mayoría de los proyectos que se presentan son proyectos que no llegan a materializarse, ¿no? Eso me parece que ahí hay un punto de reflexión también, ¿no? De un jurado que organiza unas categorías. Entonces, digamos, ahí se abren como 2 hipótesis. Una es, o el jurado no conocía realmente cuál era el estado de situación del tema de la vivienda social en la Argentina, o suponen que la convocatoria va a ser mucho mayor, ¿no? A mí me parece que hay un punto de interés importante. Y por otro lado, lo que dice la editorial es que muchos de los proyectos que han sido presentados han recibido premiación en concursos de anteproyectos. Y coincido con lo que decía Claudia, ¿no? Que no es ni un concurso de anteproyectos, ni un concurso de ideas. Yo lo primero que hice fue ir al diccionario, ¿no? Al diccionario de Clarín, a ver cuál era la definición de concursos. Y me llamó la atención que no está la palabra concurso en el diccionario. Entonces dije, bueno, por ponerlo... Si en algún momento sale una nueva versión, nos podremos anotar para redactar esa voz. Pero no, si le tuviera que poner un nombre, yo diría que es un concurso claramente editorial, ¿sí? Creo que hay detrás de eso toda una política editorial. Porque además pensaba que cuando uno lee la editorial, que es bastante ambiciosa, ¿no? Y habla de muchas cosas que vos después replicás en el trabajo, como esta idea de que el concurso funciona como una radiografía, ¿no? En realidad, ¿qué universo es sobre el cual el jurado está fallando? Es un universo de proyectistas que deciden enviar su proyecto a un concurso, ¿sí? Que, como decía Claudia, tiene un premio en metálico. Con lo cual también queda abierta la posibilidad de que algún equipo que se ha presentado a un concurso y no gana ni el primero, ni el segundo premio, ni ninguna mención, también lo envíe a este proyecto. Entonces me parece que si vos elegís esa ventana del concurso de suma, en algún momento hay que definir ese universo. ¿Y qué representa ese universo de 26 proyectos respecto del universo total tan complejo como se señala en la editorial y como señalas vos en tu trabajo de ese tema en la Argentina en ese momento? La otra cuestión también relacionada con esto es la composición de ese jurado en ese concurso, ¿no? Porque acá en la editorial de Suma aparece, vos solo lo nombrás a Testa, ¿no? Pero ese concurso, ese jurado estaba conformado por 2 representantes de las empresas patrocinantes, 2 representantes de las empresas auspiciantes y un solo integrante independiente, que era Juan Molinos, ¿no? A mí me parece que esa composición del jurado también merece una reflexión, ¿no? Son personajes elegidos por las empresas que organizan y patrocinan ese concurso. Por otro lado, vos señalás la presencia de Testa, ¿no? Y también creo que cabe la pregunta si Testa era un personaje, digamos, empapado de lo que es la problemática de la vivienda social de ese momento, ¿no? Me parece que eso merece ahí también una reflexión. Después aparece, vos mencionás
algo que está en la editorial de Suma, que es: subyace el rol activo del Estado como impulsor y articulador de aquellas producciones. Y me parece que ahí hay como un lugar común de la historiografía frente a lo que es el tema de la vivienda social. Yo me tomé el trabajo nada más de tomar los 6 premios y ver quiénes son los comitentes, o sea, si es realmente el Estado el que está encargando ahí. Y en muchos casos es el Estado, pero me parece que hay que hacer una discriminación de las distintas formas en que el Estado asume para hacer esos encargos, ¿no? Porque, por ejemplo, San Justo, el comitente es el Banco Hipotecario Nacional, pero el Plan 1233 de Córdoba es un sindicato, que es el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba, pero es un sindicato. En Morón es la Secretaría de Estado de Vivienda. En Zapala es una cooperativa, es la Cooperativa de Energía Eléctrica, Viviendas y Servicios Comunitarios. En Rioja dice que el comitente son los empleados del Banco Municipal. Es el Banco Municipal. En la revista dice que es el empleado. Sí, lo lógico sería que sea el banco mismo. Y en Santo Domingo es una sociedad anónima. Entonces me parece que esa afirmación tan categórica, de vuelta, está planchando una complejidad muy grande que el tema de la vivienda social tiene. Y por último, en estas 8 condiciones que vos señalás del concurso, hay 3 que me parece que nuevamente, que de alguna manera Claudia señalaba también este problema, es muy importante, que es decir, que el concurso sirve para la legitimación de tipologías urbanas alternativas y la consolidación de patrones tipológicos, el encumbramiento de ciertos estudios profesionales y revela el estado de situación de las prácticas proyectuales. En algún momento del trabajo vos también mencionás que llamativamente muchos de los estudios que son premiados en el concurso que organiza Suma van a tener en el término de los 2 o 3 años siguientes números especiales dedicados a la producción del estudio, ¿no? En un momento que, digamos, no tengo el dato como para afirmarlo, pero que lo que se decía era que los números se compraban, o sea, o que se compraban a través de los asesores y las empresas auspiciantes de esos estudios. Entonces vuelvo a esto, ¿no? Que decía lo del concurso, no es ni un concurso ante proyectos, no es un concurso de ideas, sino que es un concurso editorial, ¿no? De qué manera ahí no hay un plan también de premiación de esos estudios y de avalar la futura publicación de esos números monográficos sobre el trabajo de esos estudios. Por otro lado, como vos señalás en algún momento, y eso es clarísimo leyendo la editorial de Suma, en ningún momento se aclaran cuáles son los criterios de evaluación, ¿no? Sino que, y creo que eso está relacionado en la estructura misma de ese número de Suma, ¿no? Vos mencionás otros números más de Suma en su trabajo. Cuando uno va y mira la época, el tema de la vivienda social no es un tema excluyente, pero es un tema muy presente en lo que son las publicaciones de Suma de todos esos años. Y en general la exposición de esos proyectos es una exposición que yo diría que es netamente morfológica, ¿no? Todos estos proyectos, estos 26 proyectos que construyen este número del concurso de Suma 70, prácticamente no tienen memorias descriptivas. Las memorias descriptivas son un párrafo, 2 párrafos a lo sumo, y después están los datos duros, ¿no? El equipo, quién lo encarga, el año de proyecto y si está materializado o no. Y me parece que eso es contradictorio con lo que el editorial está diciendo, ¿no? Con esa complejidad del tema, con la cantidad de factores, con la cantidad de actores, de elementos que convergen en el tema de la vivienda de interés social, y después pareciera que todo el análisis se reduce a cuestiones morfológicas, ¿no? Desde la exposición de Suma, y me parece que es algo que de alguna manera se está trasladando también a tu trabajo, ¿no?
como decía Claudia, es un trabajo que es un work in progress, se está haciendo. Me parece que hay como tiempo para cuestionar eso y para reflexionar sobre eso, si lo morfológico es el aspecto más importante en una temática que tiene la envergadura y la complejidad que tiene la vivienda de interés social en ese momento. Por último, me pareció como que en esos 3 fragmentos que vos mencionás, a partir de los cuales se organiza tu trabajo, no hay una concatenación demasiado natural, ¿no? Por un lado, vos no explicás en ningún momento por qué tomás a Luar como caso, cuando en realidad Aluar no es presentado, y por lo tanto no tuvo la posibilidad de ser premiado, en el concurso de Suma 70, ¿no? Sino que es un proyecto posterior. Y además, me parece que el caso de Aluar es un caso bastante singular, podríamos decir, o un caso que tiene una particularidad muy importante. Cuando uno mira el índice de la revista Suma del 70, hay básicamente como 3 categorías, ¿no? Una categoría que tiene que ver con los conjuntos de vivienda social, los conjuntos o los planes que tienen como propósito la reeducación de villas de emergencia y los planteos teóricos. En el caso de Aluar, en realidad es un caso singular, porque en realidad está respondiendo a una necesidad que surge en ese caso específico de Puerto Madryn con la radicación de una industria, que como vos decís, prácticamente duplica lo que es la población original de Aluar. Eso creo que no invalida el caso, digamos, ni le quita importancia, pero me parece que es un dato que habría que tomar para mostrar la singularidad de ese proyecto. Bueno, creo que es eso, y bueno, es eso lo que creo puedo proyectar. Gracias. Primero quería decir, primero que nada, en el futuro, si algún comentarista novel me pregunta cómo se hacen los comentarios, le voy a decir, mirá lo que hicieron Schmitt y Jiménez. Eso va a quedar como un buen modelo de comentarios. Quiero celebrar eso, realmente. Y si por momentos fueron, digamos, exigentes, le hace bien al que tiene que seguir trabajando con eso, ¿no? Básicamente quería hacer 2 o 3 comentarios. Primero, referente, ya que se habló de Groucho Marx, los jurados son como Groucho Marx. Es decir, los jurados tienen algunos principios y a veces sobre la marcha descubren que tienen otro. Porque muchas veces, y esto tiene que ver mucho con la cuestión de la dinámica del campo intelectual, y uno ha escuchado cuentos, ya que no documentos, sobre esa cuestión, digamos, los jurados han dicho, bueno, tal vez este trabajo no cumple con las reglas que estaban previstas, pero se acomoda a lo que nosotros entendemos que debe ser aquella tendencia celebrada y fortalecida y alimentada para que constituya la vanguardia de la arquitectura argentina. En ese contexto, toda regla está ahí lista para ser tirada por la ventana, y la sociedad central en general, cuando organizaba estos concursos, no es el caso de Suma, pero cauterizó esas cuestiones diciendo los resultados son inapelables, no hay tribunal de alzada, pero digamos, en buena medida la falta de ese tribunal tiene que ver con que las cosas no funcionan dentro de los términos de las reglas. Por lo tanto, digamos, le cabe también otro marxismo singular a los jurados, que es, y además como los concursantes, sobre todo en esta época que era intensamente concursera, se presentaban a muchos, terminaban entendiendo cuál era la línea, y la línea no era cumplir las reglas, Así que sobre eso hay mucha tela para cortar, No precisamente me refiero a lo de Suma, aunque el ejemplo es pertinente, me refiero a los concursos de proyectos en general, ¿no? Donde por otra parte predominaron este tipo de formas. Ese era el segundo tema. Está bien, y yo por otra parte suscribo tanto eso como las demás cuestiones que planteó Claudia. No hay ruptura con el movimiento moderno, hay una reinterpretación, una nueva, digamos, significación de principios de muy larga antigüedad. Por ejemplo,
Cuando Argan dice Bernini es antiguo y Brunelleschi es moderno, está diciendo porque Brunelleschi va en esta dirección, mientras que Bernini se quedaba con la tradición. Eso es de larguísima data y reaparece, digamos, con Banham, reaparece muchas veces, y tiene mucho que ver con la idea de la forma, pero ya no en términos morfológicos, o no en el sentido más, digamos, liviano de lo morfológico, sino en el sentido de la significación de la forma. Esta es la clave del debate que tiene Rossi con, por ejemplo, claramente con Christopher Alexander. Alexander, que un poco funda esto, propone la idea que si uno cumple debidamente con todos los requisitos del método, la forma que emerge es una forma inédita y válida en sí misma. Y Rossi dice, no hay ninguna forma inédita ni válida en sí mismo. Hay toda una tradición. En ese sentido, diría yo, hay que meditar sobre el octógono, porque ese octógono que vemos reiteradamente es evidente que no emerge de ningún método. Por alguna razón está en el imaginario de los proyectistas, y vas a saber con qué significaciones. No quisiera, digamos, meterme más en eso. Tiene un cierto aire panóptico, tiene un tufillo panóptico todo eso, pero digo, hay que preguntarse más de por qué esa forma aparece todo el tiempo, porque lo que nos dice Rossi y otra gente de su tendencia es: eso no es casual, no es un producto de la maquinaria metodológica, es parte de un imaginario repleto de simbolismos que van asociados a la forma, ¿no? Así que esas dos cosas, y quisiera decir solo dos más. Si, así como Claudia agregó, digamos, zonas de investigación adicional, la otra pregunta que yo me haría es: ¿qué pasó con los comunes, los plebeyos, los no disciplinarios, como dicen algunos, que fueron a vivir a esos lugares, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no? Nunca pensamos en ellos, siempre pensamos lo que pasa en el círculo rojo, como diría el presidente. Pensamos qué pasa entre la industria, la facultad, etcétera, pero los que van ahí a vivir no sabemos nada. Nos imaginamos que han sufrido unas ventolinas tremendas en ese lugar y se habrán preguntado por qué me hicieron la vivienda así. Deben haber dicho, casi con toda seguridad, pero yo haría en el sentido que planteaba Claudio, de sumar diferentes voces a esta cuestión, ¿no? Está bien que no es el punto de la investigación, pero probablemente le enriquecería mucho. Y hay una última cuestión que quiero decir es: en el círculo rojo hay más que libres elecciones de proyectistas, empresarios y políticos. Hay conexiones que operan, y por ejemplo las relaciones de Solsona con Madanes no son solamente profesionales, hay otro tipo de conexiones ahí, que supongo que vos conocés, pero que son materia de la investigación también. No es que Madanes dijo, a ver, ¿a quién elijo para hacer esto? O Montero Ruiz dijo, ¿a quién elijo para peatonalizar Florida? No, hay algunas conexiones que están establecidas previamente y que tienen que ver con ciertos funcionamientos institucionales de la arquitectura, el Estado y las empresas, ¿no?, que están ahí atrás. Yo lo primero que quería decir es que coincido con Mario en el sentido de que si hay alguien que está en un proceso de elaboración de un trabajo, me parece que la ayuda o los comentarios que has tenido hoy, digamos, son realmente fantásticos, y ojalá cualquier persona en esta instancia pudiese recibir los empujones, las aperturas, los puntos de vista tan interesantes que aparecieron hoy. Mis felicitaciones también a Claudia y a Carlos. Después, leyendo el trabajo, bueno, un poco lo que ya se dijo, es un trabajo que está comenzando. Me llamó la atención hoy cuando presentaste, por ejemplo, que en el trabajo no hay ninguna imagen. En realidad, yo no me acordaba demasiado tampoco del proyecto de Aluar y estuve tratando de ver un poco de qué se trataba, porque hay algunos esquemas que hoy aparecieron que por ahí hubiesen aclarado mínimamente algunas cuestiones. Yendo a lo estrictamente más preciso de la arquitectura, planteas esta discusión, digamos, que viene de la postura de Fernando Aliata, con esta idea de la idea de partido y la idea de lo sistémico, que me parece que está como así anunciado en el trabajo, y que realmente hay una cuestión de fondo ahí que me parece que sería
para aclarar un poco lo arquitectónico, importante, digamos, profundizar un poco. Y después un poco también lo que se hablaba de la morfología, esta idea del sistema, que bueno, yo era estudiante en la facultad en esa época y en realidad estas formas eran las formas que en realidad uno veía en los proyectos, ¿no? Si era esta idea de, hasta teníamos una materia que se llamaba metodología, donde empezabas a poder estructurar estas cuestiones formales y todo eso, y me parece que era los octógonos aparte se repiten, yo no sé si en el proyecto de Santa Fe de Tony Díaz, creo, o sea que me parece que son octógonos en ese conjunto de viviendas. El centenario. Sí, sí. ¿Cómo? No, ahí se lo dejo para... Bueno, ok. Bueno, pero quiero decir, esta idea de estas formas articuladas que se van enganchando, digamos, y que en cierta manera pierden absolutamente la idea de la posibilidad de la trama de la ciudad, reemplazándola por estas cuestiones abiertas, era bastante presente. Y el tema de que decía también un poco Mario, el tema de las cuestiones climáticas, ¿no? Es decir, de qué manera opera eso en una situación. Cuando Solsona dice que construye en el desierto, me parece una exageración en principio, porque en realidad eso no era el desierto, digamos, una situación, digamos, bastante habitual en la Patagonia, el tema del viento, el tema de que no hay árboles. Si uno va a Puerto Madryn y ve los jardines que construyeron con la reutilización de las aguas en estos conjuntos, realmente es increíble. Pero bueno, me parece que ahí hay otro tema. Yendo exclusivamente a lo arquitectónico, me parece que en esta primera etapa tu trabajo está como básicamente pues, poniendo el centro en lo macro, en la situación general, y todavía no ha ido específicamente al análisis del caso, ¿no? Me parecía que el caso estaba apenas insinuado cuando por el título me imaginé que iba a ser el elemento central del trabajo. Pero bueno, mucha suerte, me parece interesantísimo. Bueno, en principio, en la lectura del trabajo hay cosas que me parecieron interesantes, que las rescato en cierta manera de incursionar en un tema de lo que es tanto la vivienda ligada al urbanismo en una cuestión posmoderna, ¿no? Es decir, me parece que eso es interesante, es decir, esa condición de posmodernidad que sobrevuela todo el trabajo, en cierta manera da mucha tela para cortar y en cierto punto, bueno, con Gordon Cullen, con Kevin Lynch, con Aldo Rossi, me parece que eso se podría elaborar y trabajar en profundidad a partir de todo este pensamiento que vos en algún momento lo citás, que es todas las críticas que hace el Team 10 en el anteúltimo CIAM. Después hay algunas cuestiones que a mí particularmente me hubieran gustado tener como más desarrollo. Por ejemplo, están como esbozadas como en un primer acercamiento pareciera, pero por ejemplo, bueno, esta idea que planteaba Mario del octógono, ¿no? Ese octógono posmoderno que se ve en un montón de proyectos en una comparación así como muy definida con todo lo que es el monobloque funcionalista seriado, que también lo planteas así. Es decir, hay como una estrategia de comparación bastante potente, en donde a lo mejor un poco esa teoría del octógono a lo mejor era buscar, además de la idea de panóptico tal vez de Mario, esta cuestión de un núcleo urbano donde se pudiera socializar, porque en definitiva la posmodernidad buscaba esta idea de socialización. Y por otro lado también ver, bueno, cómo respondían esas condiciones de vivienda social, que en definitiva el movimiento moderno es uno de los disparadores del movimiento moderno, digo, esta condición que se plantea en la Carta de Atenas del 33, en donde se diferencia las funciones y estos 4 puntos, ¿no? Cómo se empezaba como a tratar de aunar todo eso. Me parece que ahí habría como una discusión bastante fuerte, bastante potente.
El otro dato que me parecía muy interesante era esta condición que también se habló, y lo habló Claudia, el tema de lo morfológico, cómo a partir de la condición morfológica, de esta idea de empezar a identificar, casi una cuestión tardomoderna, de empezar a identificar cada pieza, ¿no? Que vos de hecho citás dentro del trabajo haces una cita de Liernur, donde había como una idea, bueno, de que desde la morfología se opusiera a la anomia, la indiferencia y el aburrimiento de la ortodoxia moderna, ¿no? Entonces esa morfología estaba pensada en como seccionar elementos como tiras, placas, puentes, patios aéreos, circulaciones, macrográfica y color estridente. Todo eso lo dice Liernur. Creo que ahí, con el tema morfológico, habría un enganche muy potente como para poder identificar, bueno, cómo se venía trabajando o cuáles fueron estas pautas de la modernidad en cuanto a la vivienda social y cómo es la respuesta posmoderna, ¿no? O, si se quiere, desde la tardomodernidad también. Y después hay algunas cuestiones que me parece que estaría bueno también plantearlas en tu trabajo. A veces se da por sabido un montón de cuestiones, como por ejemplo la idea de partido o la teoría de sistemas o el tema de Archigram, ¿sí? Eso estaría bueno también que se pudiera profundizar en ese punto. Con respecto a esta cuestión de la lógica sistémica, que bueno, básicamente uno obviamente estando dentro de lo que es la parte historiográfica, se sabe a qué se refiere, pero me parece también que sería interesante ver cómo esa lógica sistémica respondía un poco a esta condición del conjunto de Aluar, ¿no? Es decir, había a lo mejor buscar una polarización, bueno, cuál hubiera sido o algún conjunto que respondiera de otra manera sin esa lógica sistémica, ¿sí? Que en definitiva también es una condición de esas grandes corrientes y esas críticas que había en cuanto a, bueno, cómo respondemos a la vivienda social, ¿no? Una condición de modernidad con una tira completamente sistematizada, seriada, o el chalecito, como hablaba también Mario, ¿no? La condición fenomenológica de la gente que vivía ahí. Es decir, a la gente le gustaba, porque en definitiva estaba toda esta idea, ¿no? Bueno, la gente quiere su casa con su techo a dos aguas, con su teja, es decir, el hogar, la condición de hogar. Me parece que ahí habría un dato interesante. Y después, por último, unos breves puntitos. Primero, el tema del skyline, que fue tan importante que vos lo nombrás, de hecho, esto de que en la condición posmoderna de esta vivienda social se buscaba reproducir el perfil de la ciudad existente, lo dice Liernur. Pero Aluar justamente no lo tiene. Es decir, no se trabaja con ese skyline que se modifica a partir del discurso. Entonces me parece que ahí, bueno, hay una dicotomía. Y por último, tratar de investigar, cuando leía el trabajo, digo, bueno, Aluar, viviendas hechas a lo mejor con esta condición del aluminio, me venía a la mente Somisa de Álvarez, ¿no? Es decir, una arquitectura propagandística en realidad que fue encargada como para mostrar ese potencial de lo que fue Somisa. Bueno, a lo mejor habría que investigar a ver si Solsona también en ese sentido estaba por ese camino, ¿no? Creo que es un trabajo que da para mucho y realmente abre un montón de caminos, así que bueno, me parece súper interesante, así que bueno, adelante. Primero, muchísimas gracias Claudia y Carlos y el resto de los comentarios, por supuesto, súper nutritivos y van a ser seguro muy, muy provechosos. Tengo un par de minutos nada más, ¿no? Bueno. Extrañaba el rigor de Claudia, por un lado. Y también, bueno, le había consultado a Mario, por un comentarista del instituto, que no sea complaciente, así que también muy, muy interesante, Carlos, tus comentarios. A ver, en líneas generales,
digamos, son muchas puntas que van a ser muy útiles para el desarrollo del trabajo. Hay por supuesto, digamos, distintas divisores de aguas en cuanto a cómo tipificar la vivienda social, colectiva, que ya suscribo. Por supuesto que el lugar no se encuadra dentro de una vivienda de interés social, ¿sí? Es una vivienda colectiva. Sí hay una cuestión en relación, y voy a hacer un poco un ping-pong por cuestión de tiempo de los comentarios, en cuanto a la presencia del Estado donde es, digamos, con intervenciones más de acciones directas o indirectas. La perspectiva, por lo menos en lo que voy dilucidando, es que tiene su mayor o menor presencia. Por ejemplo, digamos, en los casos del concurso, más allá de los comitentes, son, digamos, todas refieren normativas del plan PEBE o BEA. En el caso de los dos conjuntos, o sea, el conjunto de staff, es dentro de la normativa PEBE, que es el plan de erradicación de villas de emergencia, que son, digamos, acciones más directas y con procesos licitatorios desde la Secretaría de Vivienda. Y después, en el plan BEA, que son las viviendas económicas argentinas, era una acción indirecta que el Estado otorgaba, a partir del Banco Hipotecario Nacional, créditos a asociaciones, cooperativas o empresas constructoras, para, digamos, que ellos mismos pues realicen las producciones. Con lo cual, sumado el caso del Banco Municipal, o sea, el posterior Banco Ciudad, la idea de que en todo el concurso subyace la intervención más activa o más indirecta del Estado, creía que era una conjetura bastante acercada a la realidad. Después, en cuanto a la periodización, coincido que habría que revisarla, sí. En líneas generales, lo que veía es que hay por lo menos una ponderación de... Tuve hace 2 semanas una entrevista muy agradable con Flora Mantiola y con Javier Sánchez Gómez, finalmente, y ellos hablaban, quizás desde otro ámbito tendemos a teorizar o a complejizar metodologías que son más simples. Ellos hablan de todo esto como de arquitectura de moñitos. ¿Sí? De moñitos. Moñitos. ¿Sí? ¿Y cómo era el proceso proyectual? Y bueno, nos poníamos con Justo, qué sé yo, Jujo, y nos peleábamos, después aparecía Javier. Arquitectura de moñitos. Claro, estas arquitecturas de moñitos, por lo menos en este proceso de trabajo, en esta instancia que es preliminar, sin dudas marcaron, como bien decías, diferencias con las arquitecturas. No vamos a hacerlo según décadas, pero de los años, digamos, del fin del peronismo, digamos, con la idea o bien de viviendas sobre lote propio, el chalet californiano, los bloques en altura corbuseranos o las viviendas seriadas en tira, estilo Siedlungen, centro europeo. Hay, por lo menos en una instancia previa, una nueva, una reelaboración de todos esos preceptos del movimiento moderno, que también suscribo, que no es un cambio de rumbo violento, sino que hay, como el mismo Tim 10, Tim 10, Candili, Joseph Goods, etcétera, decían, hay cuestionamientos a esos preceptos anteriores, pero no hay una ruptura con el movimiento moderno en general. Sí, la idea de periodización está basada en establecer, cuándo estas expresiones de alguna manera estuvieron legitimadas, cuándo tuvieron, digamos, algún proceso como institución, en relación a lo anterior y también a lo que va a venir después. En conjunto, San Jerónimo, el centenario en Santa Fe, que es de Badisone, Erwin Lestar Varas, plantea, digamos, y relaciona a Rossi, que había venido en esos años al país, en el 80, plantea seguramente una propuesta ya diferenciada, la idea de, primero las referencias al barrio de Valartese, Milano, etcétera, las referencias a la historia, a claustros ya cerrados, y donde las calles continúan la trama existente en Santa Fe, para lo cual, por lo menos en esta visión preliminar, para mí fue también una divisoria de aguas hacia adelante, ¿sí?
En relación a la 66-75, la periodización, de una manera también coincide con la llegada de Onganía, que es quien va a activar las políticas del desarrollismo, que suscribo que decías, no es una voz unívoca, sino que están en juego distintas expresiones y líneas que van hacia lo nacional, hacia la incorporación de capital extranjero, etc. La misma llegada de Onganía con la Revolución Argentina va a aplicar también una línea entre todas esas, pero sí, y según el estudio de Jusnowski, paradójicamente, si bien con Frondizi y Elias se dictan todas estas normas, el porcentaje del PBI en relación a la inversión directa del Estado cae a niveles mínimos, ¿sí? y vuelve a subir con Onganía, ¿sí? Que es donde, digamos, quizá de una visión más, entre comillas, militarista, es quien va a activar estas normativas de erradicación de visa de emergencia y de las viviendas económicas argentinas, que de una manera van también a tener su cierre con el golpe de 76, ¿no? También en ese sentido, gracias, hay una sintonía a la misma periodización de Banham. Sí, gracias. A la misma periodización de Banham y este controvertido término de las megaestructuras, que también tendremos que conversar con mi directora, con Noemí Rigotti. Ella es más proclive a decir megaconjuntos. Banham habla puntualmente del año 64 como el año de fuerza inicial, y el 75 también como cierre de todas estas expresiones, y luego también de la crisis del petróleo, etcétera, a nivel ya internacional. Bien, también suscribo que faltaban gráficos en la ponencia, también la observación de Mario, y si estamos para cerrar, bueno, nuevamente muy provechosas todos los comentarios para lo que sigue, así que muchas gracias al Instituto y a